Carlos nos hablaba del costo de ser cristiano y nos invitaba a calcular el costo para poder seguir a Jesús. Si nosotros realmente nos sentamos a calcular el costo para seguir a Jesús, vamos a encontrar que es demasiado alto y que estamos muy lejos de lo que nosotros deberíamos ser. No sé si solo yo he sentido eso, pero en ocasiones en mi vida yo siento que el cristianismo me queda demasiado grande. Yo siento que el cristianismo es una responsabilidad, o llevar una vida cristiana es como una utopía. Cuando nosotros estudiamos el Sermón del Monte, por ejemplo, y vemos los altos estándares morales y espirituales que Jesús presenta como las leyes de su reino, yo me veo microscópico y demasiado lejos de la realidad. La puerta la veo demasiado pequeña y el camino lo veo demasiado angosto. Y, hermanos, eso nos debe llevar a reconocer que en nosotros mismos nosotros no podemos vivir una vida cristiana. Y Dios no espera que usted lo haga tampoco, porque sabe que usted no puede. Entonces, ¿cómo es posible vivir una vida plena en Cristo si nunca podemos alcanzar los estándares planteados por el cristianismo? ¿O alguno de ustedes lo ha alcanzado? Entonces, ¿cómo es posible vivir una vida plena en Cristo, vivir un cristianismo pleno, una vida cristiana con gozo, si nunca podemos alcanzar los estándares que queremos alcanzar? Suena como desalentador, ¿no es así? Sin embargo, yo creo que el problema de nosotros está en que nosotros hemos confundido el cristianismo con el legalismo. Nosotros queremos producir fruto sin ser capaces de producirlo. ¿Sí o no? Nosotros queremos hacer buenas obras sin estar capacitados para hacer buenas obras, porque no está en nosotros. Entonces nosotros queremos hacer la obra de Dios, pero la queremos hacer a nuestra manera, no a su manera. Y perdemos de vista que Dios primero tiene que hacer una obra en nuestras vidas. Y tenemos que identificar cuál es esa obra que Dios hace y verificar si Dios la ha hecho en mi vida. Luego de que Dios hace su obra, entonces ya como cristianos tenemos responsabilidades definidas, las cuales con toda probabilidad nuestras vidas indican que hemos confundido completamente. Y hasta que no entendamos cuál es la obra de Dios o la obra que Dios hace y mi responsabilidad específica y puntual como creyente, no podemos vivir una vida cristiana plena porque no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo. O queremos hacerlo a nuestra manera. Y créanme que vivir un cristianismo a su manera no va a funcionar. Usted va a terminar agotado, cansado, estresado, tenso y deprimido, porque no va a poder vivir como Dios quiere que usted viva. Por eso yo titulé esta prédica La obra de Dios y la responsabilidad del creyente. Vamos a Juan capítulo 15 y vamos a estar compartiendo los versículos del 1 al 7. Para entrar en contexto, esto ocurre la noche en la que Jesús fue entregado, quizás unas cuantas horas antes. Es decir, que estas palabras de Jesús fueron quizás las últimas palabras que ellos escucharon de Jesús mientras Él estuvo vivo
antes de su crucifixión. Aquí Jesús le va a explicar a ellos cómo ellos tienen que vivir, cómo ellos van a poder hacer las cosas que tienen que hacer, cómo ellos van a continuar la obra de Dios en la tierra, cuál es su responsabilidad como creyente. Dios se la va a dar aquí, Jesús se la va a dar aquí. ¿Lo tienen todos? Juan 15 del 1 al 7. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Vamos a comenzar con el versículo 1. Yo soy. Este es uno de los yo soy de Jesús que más me sorprenden. Jesús decía: yo soy el pan de vida, yo soy. Jesús tiene varios yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero este yo soy es particular porque Jesús dice que es la vid verdadera. ¿Por qué? Porque Jesús aquí se está comparando con la vid verdadera. Esto es algo revelador para sus discípulos, porque hasta ese tiempo usted sabe cuál era la vid verdadera para los discípulos. Israel era la vid para ellos. Así que Jesús le está diciendo: Israel no pudo ser la vid. Israel fue una sombra de la vid. Yo soy la vid. Y si vemos Isaías capítulo 5, versículos 1 al 6, aquí nos habla de Israel como vid. Isaías capítulo 5, versículos 1 al 6. ¿Lo tienen? Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. Pero ¿qué pasó? Dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Dios era el viñador de su vid Israel. Dios era el viñador de su pueblo, el protector de su pueblo. Dice: yo puse una torre, yo puse vallados, y yo esperaba que mi viña diera fruto. Pero mi viña no dio fruto, o no el fruto esperado por el viñador. Israel fue desterrada como viña de Dios porque no pudo dar el fruto que Dios esperaba. Dios cumplió con su parte del pacto de proteger a Israel, de guiar a Israel, de cuidar a Israel, de podar a Israel. Israel solo tenía que hacer dos cosas: amar a Dios y obedecerlo. El fruto que Dios esperaba de su viña era la obediencia, y no la obtuvo de parte de su viña, de modo que esta viña fracasó en su papel como viña de Dios. Pero Jesús,
Aquí está llegando con los discípulos y le está diciendo, esa vid no pudo hacer que dieran fruto su pueblo. La bendición de Dios para el mundo venía a través de Israel, porque esa era su viña. De hecho, paganos como Rahab llegaron a ser parte del pacto por medio de ¿quién? De Israel. Pero Israel no pudo. Israel no pudo cumplir con su parte del pacto y Jesús le está diciendo, yo soy la vid verdadera. Lo que Israel no pudo hacer, yo lo puedo hacer. Lo que Israel fue incapaz de dar, el fruto que fue incapaz de producir, yo puedo producirlo en ustedes. Así que yo soy la vid verdadera. Israel solo fue una sombra. Y Jesús dice en el versículo 1, mi Padre es ¿quién? El labrador, el jardinero, el que cuida la viña, protege la viña, limpia la viña. Versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hace? Lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora bien, aquí hay dos tipos de ramas. Unas ramas llevan fruto, otras ramas no llevan fruto. Este es un pasaje sumamente mal interpretado. Quizá uno de los, y hay otro aquí en este mismo pasaje, que también es muy mal interpretado, que lo vamos a ver al final. Aquí pareciera que Jesús está diciendo que nosotros debemos vivir con mucha incertidumbre con relación a nuestra salvación. ¿Sí o no? Porque dice, bueno, si tú no das fruto, te fuiste. ¿No es así? Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿acaso será posible estar en contacto con Jesús y aún ser del grupo de ramas que no dan fruto? ¿Será posible estar en contacto con Jesús y ser de las ramas que no dan fruto? La respuesta es que sí. Judas era una rama de estas. Judas aparentemente tenía una relación con Jesús, ¿sí o no? Caminaba con Jesús, dormía con Jesús, recibía las instrucciones directamente de Jesús. Durante los 3 años de ministerio, este pámpano parecía estar en la vid. ¿Sí o no? ¿Tenía intimidad con Jesús? ¿Sí o no? Ahora, era una relación externa con la vid. ¿Y cuál es la evidencia de que era externa? Nunca dio fruto. Nunca dio fruto. Estas ramas pueden estar en contacto íntimo con Jesús. Pueden venir a la iglesia todos los domingos y escuchar la palabra de Jesús. ¿Sí o no? Todos los domingos pueden llegar aquí a las 10 de la mañana y estar en contacto con la palabra de Dios. Pueden venir a la escuela dominical y estar en contacto con Jesús. Pueden ir a los grupos pequeños y estar en contacto con Jesús. Pueden venir a las oraciones y estar en contacto con Jesús, porque todo el que está aquí en este momento ahora está teniendo un contacto con Jesús. Pero no necesariamente es real. Puede ser externo como el de Judas. ¿Y cuál es la evidencia de que es un contacto externo? Que no dan fruto. Nunca dan fruto. Hermanos que tienen 10, 15 años viniendo a la iglesia todos los domingos y participando en ministerios y sirviendo, nunca dan fruto, no están unidos realmente a la vid. Son pámpanos del tipo de Judas. Yo sé que ustedes están serios porque no es fácil lo que yo estoy diciendo, pero estas son palabras de Jesús, no mías. Así que usted me disculpa si yo lo estoy ofendiendo. Pero eso no se queda ahí. Así que en este pasaje, estar en la vid no se refiere necesariamente a la unión espiritual y salvadora con Cristo, sino a una unión aparentemente íntima y externa.
Ahora bien, las ramas que dan fruto, estas están en contacto íntimas con Jesús y el Evangelio. Pero aparte de estar en contacto íntimo con Jesús y con el Evangelio, lo aceptan. Lo aceptan. Por la gracia de Dios y por medio de la fe lo aceptan. ¿Y cuál es la evidencia de que realmente están unidos a la vid que es Cristo? Que dan fruto. Esa es la evidencia, que dan fruto. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, ¿qué hace Dios con estas ramas que dan fruto? A nosotros nos gustaría que dijera que Dios le echa agua o que Dios las limpia con un pañito. Hermano, Dios las limpia para que den más frutos. Ahora, el método de limpieza de este viñador a nosotros no nos gusta. Porque él no usa un paño, él usa una espada para limpiar, él usa un cuchillo. ¿Cuál es el instrumento principal con el que Dios poda sus ramas? No, señora, no son las pruebas. No, señores, no es la prueba. Es su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En el versículo 3, Jesús le dice, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra. Ahora bien, este es el instrumento de limpieza, pero viene acompañado de pruebas y de aflicciones y de otro tipo de cosas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando usted tiene muchos problemas y muchas pruebas en su vida, usted es más sensible a la palabra de Dios. ¿Sí o no? O nada más soy yo que soy sensible cuando tengo problemas y pruebas. Óigame, Dios usa la prueba, pero no es con la prueba que Él lo limpia, es con su palabra. Y Dios hace que usted sea sensible. Y quizás por eso le da pruebas. Para que usted sea sensible a su palabra. Y siendo sensible a su palabra, usted ¿qué haga? Lleve más fruto. ¿Están entendiendo, hermanos? Así que, cuando usted tenga pruebas, no ponga en tela de juicio la obra de su viñador. Su viñador sabe hasta dónde corta y sabe lo que hace. Este es el mejor jardinero del mundo. Este es el mejor cuidador de su viña del mundo. Este sabe hasta dónde entrar sus tijeras. Confíe, sea sensible, que Dios está buscando que usted dé fruto. Amén. Versículo 3. Ya vosotros, como le dice Jesús, a los 11, dicho sea de paso, Judas no está ahí. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Digo que Judas no estaba ahí porque en Juan 13, del 27 al 30, Jesús le dice a Judas, mira, lo que tú vas a hacer, hazlo rápido. Y ahí Judas salió y los discípulos, los otros 11, dijeron, bueno, quizá él está hablando que como ya viene la Pascua, era para recoger, darle dinero a los necesitados, comprar cosas para los necesitados. Ellos no estaban en eso. Pero dice que Judas salió. Jesús se quedó con sus pámpanos reales. Ya Dios había sacado a Judas. Eventualmente estas ramas que no son reales terminan haciendo más daño que otra cosa. Y Dios es el que se encarga de sacar esas ramas. Amén. Así que esto es una evidencia de que Judas era un pámpano aparentemente unido a Cristo, pero que nunca fue real y Dios terminó sacándolo. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vamos a dividir este pasaje en dos partes
Vamos a tomar la primera parte. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora bien, antes de permanecer en Él, mis hermanos, usted tiene que estar seguro que usted está en Él. Porque si usted no está en Él, es imposible que permanezca. ¿Sí o no? Así que usted debe asegurarse de estar. Jesús aquí está presuponiendo que estos 11 discípulos ya están en Él y por eso le está diciendo permanezcan en mí. Así que asegúrese de usted estar en Cristo. Ahora usted se preguntará, ¿y si yo no estoy, cómo yo puedo injertarme a la vid? ¿Cómo usted cree que usted puede injertarse a la vid? Si usted no está en la vid, ¿cómo puede injertarse? Usted no puede injertarse. Solamente el labrador, el viñador, puede injertar ramas en la vid. Porque él es el jardinero, usted no es jardinero. ¿O sí? ¿Y cómo este jardinero injerta ramas a la vid? Bueno, por medio de la predicación del Evangelio. Dios alumbra entendimientos entenebrecidos a pecadores que reconocen su condición de pecador delante de Dios. Eso hace que estas ramas se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en la vid. El labrador, el viñador, tiene que hacer una obra en sus vidas y es injertarlo en la vid. Esa es la obra, es parte de la obra de Dios. Este mismo autor, Juan, en el capítulo 3, lo compara con un nuevo nacimiento. Él tiene que hacerlo nacer de nuevo, con nuevos deseos de amar y obedecer su ley, y con una nueva naturaleza, porque la suya está dañada. Y él tiene que poner su simiente y hacerlo nacer de nuevo, para que usted pueda andar en la ley de Dios y amar la ley de Dios. Solamente después que el viñador hace eso, entonces usted es injertado a la vid, que es Cristo, por gracia y por medio de la fe. Dios siempre tiene la iniciativa cuando se trata de nuestra salvación. La salvación es del Señor, no de nosotros. Eso es parte de su obra en nuestras vidas. Él nos une eternamente y para siempre a la vid. Él lo hace. Ahora, después de que estamos en la vid y Dios hace su obra en nuestras vidas, entonces ahí es que empieza nuestra responsabilidad como cristianos. Esto no es que esto es salvo, siempre salvo. Y no, espérese. Esto no es tan sencillo como se oye. El cristiano, después de ser injertado en la vid, tiene responsabilidades delante de Dios. Las tiene. Y Jesús se las está diciendo aquí. Así que Dios es el que nos coloca en el camino de la salvación, pero no pretende que nosotros seamos negligentes y que no estemos vigilando. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del creyente? Permanecer. Permanecer. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Vamos a desarrollar esta idea un poco más. ¿Qué es permanecer? La palabra viene del griego meno, que significa morar, perseverar, quedar, vivir. Es mantenerse en comunión y dependencia de Cristo en todo momento, todos los días, porque usted está unido a Cristo. Si Dios hizo la obra de injertarlo en la vid, usted lo quiera o no lo quiera, usted está unido a Cristo. ¿Y quién lo separará de Cristo? Nada lo puede separar de Cristo porque ya el Padre lo injertó. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Permanece. Implica comunión
y dependencia de Cristo en todo momento, todos los días. Cuando usted se levanta, cuando usted va de camino, mujeres, cuando usted se va a vestir, usted tiene que tener en cuenta que usted está unida a Cristo. En todo momento, en todo lugar, en el trabajo, con sus empleados, con todo lo que usted haga tiene que estar en comunión y dependencia con Cristo. En todo. Y este es el problema, hermano, en el que nosotros estamos fallando. Quizá estamos unidos a Cristo de manera posicional, pero no experimental. Quizá Dios lo unió a la vida hace mucho tiempo y usted quizá da un frutico, una cosita de vez en cuando. Es porque no está permaneciendo en la vida. Qué diferente fueran nuestras vidas si nosotros permaneciéramos en la vida. Qué diferente fueran nuestras conversaciones si nosotros permaneciéramos en la vida. Qué diferente fuera nuestra vestimenta si nosotros permaneciéramos en la vida. Hermana, cuando tú te vistes, estás tomando en cuenta que estás unida a Cristo. Cuando usted está en su trabajo, usted se da cuenta que usted está unido a Cristo cuando está tratando a sus inferiores en su trabajo. Cuando usted ve a un necesitado, usted está teniendo en cuenta que usted está unido a Cristo y que está en comunión con Él. Hermanos, el problema en nuestra vida es falta de permanencia. Ese es el problema en nuestra vida. Mujeres que no se visten decorosamente, si están en la vid, es falta de permanencia. O puede ser que ni siquiera estén en la vid. Hermanos ligeros para hablar, falta de permanencia. Hermanos cuyo carácter Cristo no ha podido dominar, falta de permanencia. Hermanos con problemas de sujeción, falta de permanencia. Quizá una unión posicional o no está unidos realmente a Cristo. Porque cuando estamos unidos realmente a Cristo, el carácter que va a salir es el carácter de Cristo, no el mío. Parte B, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermano, la razón principal de nuestra falta de permanencia es que nosotros hemos confundido el cristianismo con el legalismo. Nosotros nos hemos enfocado tanto en las obras y tanto en el fruto que nos hemos olvidado de cómo es que Dios va a producir el fruto y cómo es que va a hacer que hagamos buenas obras. ¿Usted quiere producir fruto y hacer buenas obras y concentrarse en eso? Pues váyase a una iglesia católica o váyase a otro tipo de religión que usted entienda, pero el evangelio y el cristianismo no puede concentrarse en el fruto y en las obras, porque usted sin Cristo no puede dar fruto ni producir buenas obras. El pastor Fausto Liriano del Círculo Juvenil ayer subió una imagen al Instagram que decía las cosas sin su esencia. Una leche sin lactosa no es leche, porque si le quitas la lactosa ya no es leche. Eso es otra cosa. Es como una leche de almendra. Eso es un jugo de almendra porque eso no tiene lactosa. Un café sin cafeína no es café, porque lo que hace que sea café precisamente es la cafeína. Entonces un cristianismo sin estar unido y permaneciendo a Cristo no tiene sentido. Hermano, yo le voy a decir una cosa que le puede sonar rara. Olvídese de dar fruto. Olvídelo. Esa no es su responsabilidad. Olvídese de eso. Olvídese de las buenas obras. Olvídelo. Olvídese de servir en un ministerio de la iglesia si usted quiere. Olvídelo. Esa no es su responsabilidad.
Su responsabilidad es permanecer en Cristo para que a través de Cristo Dios pueda hacer que usted lleve fruto y pueda hacer que usted haga buenas obras y puede aceptar su servicio. Concéntrese en su relación con la vid y déjele lo otro a Dios. Su responsabilidad no es dar fruto, porque Dios sabe que usted no puede producir fruto. Solamente a través de la savia que fluye de la vid, usted podrá dar fruto. Usted es una rama inútil igual que yo. Eso somos. Ramas inútiles que para lo único que servimos es para hacer una hoguera en el infierno. Para eso somos muy buenos. Pero unido a Cristo la cosa es diferente. Así que olvídese de dar fruto. Fíjese que ahí no dice que produzca fruto. Jesús no le dice, produzcan mucho fruto, hagan muchas buenas obras, métanse en todos los ministerios. No, eso no te corresponde. Jesús dice, permanece en mí, esa es tu responsabilidad. Permanece en mí, porque solo a través de mí podrás llevar fruto. Versículo 5. Yo tengo un anzuelo ahí que me está palpitando. Estamos casi terminando, no se desesperen. Versículo 5. Yo soy la vid. Otra vez, lo mismo. Yo soy la vid. Jesús es la vid. Vosotros son ramas, son los pámpanos. Otro. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo no puedo llevar fruto si no permanezco en él? Porque es que separados de la vid, usted es inútil, igual que yo. Nada podemos hacer. Nada, por lo menos aceptable a Dios. Usted puede hacer muchas cosas, pero Dios ni cuenta se da que usted la está haciendo. Eso se llama legalismo. Querer hacer buenas obras y dar fruto sin permanecer en la vid. Sin permanecer en la vid no se puede. Esa no es la manera de Dios. Por eso el cristianismo es tan pesado, es tan incómodo. Falta de permanencia. Es eso. Hermanos, el problema, otro problema que tiene nuestra dependencia de la vid, es que nosotros tenemos muchas vidas y dependemos de muchas cosas. ¿Sí o no? Nosotros entendemos que dependemos de nuestro trabajo, dependemos de nuestro negocio, dependemos de nuestros maridos, dependemos de nuestras esposas. Y peor aún, dependemos de nosotros mismos. Es como si le dijéramos a Jesús, Jesús, yo solamente te necesito para que tú me salves. Muchísimas gracias por salvarme, Jesús. Nos vemos en el cielo, yo sigo solo. No, Jesús no solamente es la puerta, Jesús también es el camino que usted y yo debemos transitar y en el cual debemos permanecer. No, separados de Él no podemos hacer nada. Él es la vid. Tu trabajo no es la vid. No dependas de permanecer en tu trabajo. Tu negocio no es la vid. Tú no eres la vid tampoco, no puedes depender de ti. El fruto no es la vid. No puedes depender del fruto, porque el fruto no es la vid. Hemos confundido la vid con otras cosas, o no sé si lo hemos confundido, pero no sabemos ni dónde estamos parados. El fruto no es la vid, tú no eres la vid, tu esposa no es la vid, nada de eso es la vid. No puedes depender de nada de eso. Debes depender de Jesús, porque Él es la vid verdadera y todos los recursos de la gracia están disponibles en Él para que usted pueda dar fruto y permanecer en Él. Jesús es la vid,
Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro sustento, Jesús es nuestro hermano mayor, Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro proveedor, solo en la plenitud, Jesús es la puerta, Jesús es el camino. Hermano, Jesús es todo para el creyente. Ahora, si usted quiere depender de su fruto, usted está en graves problemas. Jesús dice, dependan de mí, porque yo soy la vid. Y separados de mí, nada, hermanos, nada. Yo no dependo de mi negocio simplemente es un medio que Dios usa para sostenerme. Pero si el negocio me falta, Él se encarga, porque Él es mi sustento. No es mi negocio, ni es mi trabajo, ni es otra cosa. Yo no puedo depender de mi fruto. Es más, yo no puedo depender ni siquiera de permanecer en la vid, porque permanecer no es la vid. Permanecer es una evidencia de que yo soy salvo, pero permanecer no es la vid. Versículo 6. El que en mí no permanece. Hay otro versículo que no quisiera yo hacer mucha exégesis de esto. Perdón. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Wow. Hermano, esta es una fuerte advertencia si tú estás jugando a ser pámpano. Si tú estás jugando a ser cristiano, esta es una fuerte advertencia de parte de la vida. Jesús lo que está diciéndote es, ya que tú estás en contacto con mi palabra, de alguna manera, sea porque tus padres te están obligando a venir aquí, o sea la razón que sea, ya que tú estás en contacto con la vid verdadera, Jesús te está rogando y te está diciendo, sé real, arrepiéntete de verdad, pon tu confianza en mí de verdad, abre los ojos, despierta, hermano. Venir a la iglesia no es la vid. Pertenecer a un ministerio no es la vid. Dirigir un ministerio no es la vid. Predicar aquí arriba no es la vid. Esto es un ruego de Jesús. Si tú eres un pámpano del tipo de Judas, Jesús te está diciendo, sé real. Estás en contacto conmigo, aprovecha, sé real. Sé real. En aquel día Dios separará las ovejas de los cabritos. Se parecen. El trigo de la cizaña se parecen. Ambos están en contacto con Jesús, crecen juntos. Pero al final Dios sabrá cuáles son los pámpanos reales y cuáles son los pámpanos del tipo de Judas y los va a separar. Y ese día, hermanos, Jesús va a decir, al lago de fuego con sus demonios. Y usted sabe quiénes son los que van a recoger a estos cabritos y a estas ramas. Los ángeles de Dios los van a recoger y los van a arrojar a los abismos para que se quemen por toda la eternidad, donde el gusano no muere. Esto no es un cuento de ciencia ficción. Esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es veraz. Si usted no la cree, ese es su problema. La palabra de Dios no necesita defensa. Para concluir, yo sé que muchos se están preguntando, qué bueno, si yo tengo que permanecer. No, primero tiene que saber si está en la vida. Después de eso, o sea, y es fácil saber si usted está realmente en la vida. Vea su vida. Vea su vida. ¿Aparece algún fruto en su vida? Si no hay fruto en su vida, pues usted no está en la vida. Primero tiene que estar. Y eso es una tarea que tiene que hacerla usted junto con el Espíritu Santo. Amén. Yo sé que muchos se están preguntando, ¿y cómo yo puedo permanecer entonces?
Porque yo quiero permanecer en la vid. ¿Quiénes quieren permanecer en la vid? Vamos a ver cómo permanecer entonces. Y con esto cierro. Versículo 7. Si permanecéis en mí, en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese es un pasaje sumamente mal interpretado también. Porque la mayoría de la gente piensa que esto es un cheque en blanco, con la firma de Dios. Pon el monto ahí. Eso está muy lejos de ser lo que Jesús está diciendo aquí. Acuérdese, ¿cuál es su responsabilidad como creyente? ¿Dar fruto? No, dar fruto no. ¿Hacer buenas obras es la responsabilidad suya? No, esa tampoco, esa no es. Su responsabilidad como cristiano es permanecer y depender de su negocio, de su esposa, de su esposo, de su trabajo. No, de Jesús. Esa es la única responsabilidad es esa, no hay más. No se concentre en las obras ni en el fruto, trabaje su relación con la vida. Esa es su responsabilidad. Pero ¿y cómo? Permaneciendo. ¿Y cómo permanecemos? Aquí a usted no le va a gustar y yo estoy seguro que no le va a gustar lo que yo voy a decir. Al menos en este pasaje Jesús implica dos cosas que necesitamos para permanecer. Y son las dos cosas que nosotros tenemos más deficientes. Aquí no hay atajos, no hay otra manera, no hay ningún truco. No es que usted va a entrar en un trance con los pies cruzados para mantenerse y permanecer. No. Ni va a virar los ojos para atrás. No. Solamente hay dos cosas que usted debe hacer para permanecer. Palabra y oración. Ya. No hay atajos. No hay otra manera. Si usted quiere permanecer en la vid, sus palabras tienen que permanecer en usted. El hermano José Luis el domingo pasado me dijo, mira, nosotros pasamos una encuesta y vemos que los caballeros tenemos de punto débil nuestra vida devocional. Caballeros, ¿cómo usted pretende permanecer en la vida entonces? Si usted me explica al final del culto, por favor, otra manera, porque es que nos resulta pesado esto de palabra y oración. Porque es que no tenemos tiempo. No hay tiempo. ¿O usted tiene tiempo? No hay tiempo. No hay tiempo. No hay. Para otras cosas sí hay. Para permanecer en la vid por medio de la palabra y la oración, no hay. Usted se da cuenta que usted hace tiempo para lo que usted le da la gana. ¿Sí o no? Usted lo hace. Usted si tiene que inventarse una hora más en el día para hacer lo que tiene que hacer, se la inventa. Pero para permanecer en la vid, no hay tiempo. Yo quiero dar fruto sin permanecer en la vid. Es una rama inútil. Palabra y oración. Si usted quiere permanecer en la vid, las palabras de la vid tienen que permanecer en usted y en mí. No tiene que buscar Colosenses 1, 9 al 10, que dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué cosa? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y para qué? ¿Y para qué ustedes están pidiendo que nosotros seamos llenos de la palabra de Dios? ¿O para que te quedes con el conocimiento? No. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
¿Cuál es la evidencia de que sus palabras permanecen en usted? Que sus palabras son las que dirigen su vida. Si usted saca un tiempo devocional para cumplir con un requisito, porque el pastor dijo, porque los líderes dijeron que hay que leer la Biblia, hermano, usted está perdiendo su tiempo. Usted no lee la Biblia para cumplir con un requisito de devocional. Usted lee la Biblia porque usted ama a Dios y quiere conocerlo más. Y quiere que su palabra dirija su vida. Si usted está leyendo su Biblia y su vida sigue igual, sus palabras no están permaneciendo. Cuando sus palabras permanecen, nuestra vida es regulada por esa palabra. Y palabra en este pasaje es el rema específico de Dios para diferentes situaciones. Es la palabra específica de Dios para el momento, porque se supone que usted está en comunión y dependencia en todo tiempo y su palabra también está en comunión con usted todo el tiempo. Entonces, si su palabra es la que regula su vida, entonces sus palabras están permaneciendo. Si sus palabras no están regulando su vida, eso se llama legalismo. Usted está leyendo la Biblia para nada, para tener conocimiento. El infierno está lleno de personas con conocimiento de la palabra. Como ramas que han estado aparentemente en la vid. Y todo lo que pidieres al Padre, ahí está la oración. Hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta, estamos estudiando a Jesús en los evangelios. Todos los evangelios retratan a Jesús como una persona de oración. Todos, los 4, todos los evangelios. Todos. Y se apartaba a orar y se iba al monte en la mañana, en la noche, en la tarde. O sea, Jesús era un hombre de oración. Y Jesús decía, las obras que yo hago, el Padre las hace en mí. ¿Y cómo Jesús se mantenía en contacto con el Padre? Oración. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Eso usted cree que es un cheque en blanco? Hay dos condiciones primero. ¿Cuáles son? Versículo 7. Juan 15, 7. La primera es, permaneced en mí. Y la segunda, y mis palabras en vosotros. Sin esas dos condiciones, eso no se cumple. Ahora bien, orar en el nombre de Jesús no es introducir la frase mágica en el nombre de Jesús, amén. Eso no es orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús es orar y pedir en su nombre de manera coherente con la palabra y la voluntad de Jesús. Cuando nosotros permanecemos en la vid y las palabras de la vid permanecen en nosotros, es decir, que su palabra es lo que regula nuestras vidas, usted puede pedir todo lo que quiera y será hecho. ¿Por qué? Porque si su palabra es regulada, si su oración es regulada por la palabra de Jesús, usted no va a pedir nada que esté en contra de su voluntad. Si su vida es regulada por las palabras de Jesús, si usted está permaneciendo en Jesús constantemente, usted no va a pedir nada fuera de la voluntad de Él. Porque es que su corazón está y sus peticiones están alineadas con Dios porque usted está permaneciendo ahí. ¿Por qué usted cree que Jesús tenía todas sus oraciones contestadas? El Padre era en mí y yo estoy en el Padre. Jesús pedía cosas contrarias a la voluntad de Dios. Era imposible que las pidiera porque es que estaba unido a Dios. Si estamos unidos a la vid, si su palabra regula nuestras vidas, si su palabra dirige nuestras vidas, todo lo que pidamos va a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque usted está recibiendo la vitalidad directamente de la vid y todo lo que necesita de la vid, sus peticiones y la voluntad de Dios van a estar completamente alineadas y todo lo que usted pida será hecho. Así que no es un cheque en blanco.
Si usted está orando y no está, quizás está orando mal, como dice Santiago. Amén.